La segunda sala del Tribunal Constitucional entra en sesión. Alegatos de admisibilidad en la causa rol 4403. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases, comillas, cuando lo interpusiera el Ministerio Público, cierre de comillas, y, comillas, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, cierre de comillas, contenidas en el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra la relatora, doña Mónica Sánchez. Gracias, señor presidente. Quienes vienen a accionar de inaplicabilidad ante esta magistratura han sido requeridos por el Ministerio Público en procedimiento simplificado para hacer efectiva su responsabilidad por el delito de usurpación no violenta del artículo 458 del Código Penal, respecto de un inmueble de propiedad del Círculo de las Fuerzas de Orden en retiro de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, Fordipreca, que se encontraba debidamente cerrado con cadenas y candados. Los requirientes habrían forzado la puerta y cambiado las chapas de acceso en el que ocupan como vivienda desde el año 2015, específicamente del mes de noviembre. El proceso se inició por querella entablada por Fordipreca en el mes de noviembre de 2015, arribándose inicialmente a un acuerdo reparatorio en mayo de 2017, como salida alternativa, donde los requirientes se comprometían a hacer abandono de la propiedad en cuestión. Sin embargo, realizada la audiencia de verificación del acuerdo, se constata que no fue cumplido, por lo que se continuó con el proceso, celebrándose la audiencia de preparación de juicio oral, simplificado el 11 de enero de 2018, ocasión en la que las requerentes no admitieron responsabilidad de los hechos, estimando que no son constitutivos de delito y que más bien se enmarcan dentro de la hipótesis de un precario. En lo que interesa al requerimiento de inaplicabilidad, ocurre que la audiencia de preparatoria indicada, al analizarse las pruebas que aportarían las partes, la defensa de los imputados solicitó la exclusión de dos pruebas. En primer lugar, la exclusión del testigo José Bahamondes Bravo por tratarse del abogado de la querellante que representa sus intereses. Y, en segundo lugar, la exclusión de una copia del decreto que aprueba la reforma del estatuto de la corporación querellante, que pasó a denominarse de Forcadepra a Fordipreca, pues el documento ofrecido inicialmente fue uno distinto, esto es, la copia de la reforma de estatutos. Dicha solicitud fue rechazada por el juez. En contra de esta se dedujo incidente de nulidad, el que también fue rechazado, por lo que la defensa interpuso recurso de apelación, el que fue declarado inadmisible y en consecuencia rechazado con fecha 21 de enero de 2018. En contra de esta última resolución, la defensa interpuso recurso de hecho para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que constituye la gestión pendiente objeto del presente requerimiento y que se encuentra suspendida con fecha 1 de marzo actual por orden de esta sala. En este contexto se solicita la inaplicabilidad de las normas ya anunciadas. Posteriormente se concedió el traslado por esta sala y el Ministerio Público se hace parte y evacuó el traslado, instando por su rechazo, por su inadmisibilidad, estimando que el requerimiento carece del fundamento plausible del artículo 84, número 6. Ello por las siguientes razones. En primer lugar, porque la marginación de las frases objetadas por el requerente, lo que se pretende obtener es un recurso de apelación que no existe para ninguno de los intervinientes. En este sentido, ninguna de las partes, incluso el Ministerio Público, lo que pretende obtener es una resolución que rechaza una solicitud de exclusión de prueba, como en el caso. En segundo lugar, aún eliminando las frases cuya inaplicabilidad se solicita, seguiría permitiéndose apelar solo de la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. A su turno, la parte querellante también hace presente, evacuando el traslado, y dice en síntesis que se solicita que se declare inadmisible la acción de constitucionalidad, puesto que estima que lo que se pretende en realidad obtener es un precepto inexistente que consagre un recurso inexistente. En relación a los fundamentos de la parte requerente, señala que se infringen las garantías del artículo 19, número 2 y 3 de la Constitución. Respecto del 2, se entiende que no existe fundamento constitucional que permita explicar de manera razonable que solo se permite al Ministerio Público poder recurrir de manera exclusiva y excluyente, por lo que se vulnera la igualdad ante la ley. Y respecto del numeral tercero, explica y estima que se vulnera al privársele del derecho al recurso. Para resolver de la admisibilidad, con fecha 20 de marzo actual, esta sala convocó a las partes para alegar, fijando el efecto de la presente audiencia, a la que se han anunciado en forma los abogados de la parte requerente, del Ministerio Público y de la querellante. Muy bien. Les recuerdo a los señores abogados que los alegatos son de admisibilidad y
el tribunal le sugiere referirse a las causales del artículo 84, número 5 y 6, especialmente de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. En primer término, por los requirentes, tiene la palabra el abogado don Guillermo Améstica Zavala por 10 minutos. Adelante. Con su venia, señor presidente, Guillermo Améstica Zavala, en los términos que ya se ha indicado, solicitando a este excelentísimo tribunal declarar la admisibilidad del presente recurso y entrar a conocer respecto del fondo. A nuestro juicio, señoría excelentísima, la causal alegada por parte del Ministerio Público y a la cual se adhiere la parte querellante no es susceptible de ser conocida en esta etapa procesal. No estamos en un tema, o las alegaciones que plantea el Ministerio Público respecto a este punto no se refieren a un tema vinculado con un fundamento plausible o no, sino que derechamente respecto del fondo. Efectivamente, señorías, no voy a ir sobre el fondo de la cuestión controvertida, ya es conocido por este excelentísimo tribunal y no tiene que ver con lo que estamos discutiendo el día de hoy. Pero la verdad es que si no existiera este fundamento plausible y en definitiva si no pudiese cuestionarse el contenido actual del artículo 277, la norma indicada en los términos que se ha planteado, no existirían pronunciamientos de este mismo excelentísimo tribunal respecto de ese punto, porque lo que plantea en definitiva el Ministerio Público y replica a su vez la parte querellante es que acogiendo dicha solicitud, este remedio procesal en definitiva, lo que ocurriría es que se crearía un recurso que no existe ni para esta parte, ni para el querellante, ni por cierto para el Ministerio Público. Cuestión que ya ha sido debatida, pero no en sede de admisibilidad, sino que en sede de fondo, por este mismo excelentísimo tribunal, y traigo a colación, señorías excelentísimas, justamente un fallo del 30 de diciembre del 2014, en el rol 2628 del 2014, donde justamente se pronuncia respecto de este punto. El contenido, en definitiva, cuestionado y los aspectos del artículo 277 que a nuestro juicio resultan inconstitucionales es una cuestión de fondo y no de admisibilidad. Efectivamente se ha planteado cuál es el fundamento, señorías excelentísimas, se ha planteado cuál y de qué manera la redacción actual del artículo 277 inhibe derechos de esta parte y altera y vulnera derechamente derechos de la defensa respecto de esta resolución. Lo cierto, señorías excelentísimas, es que el artículo 277 sí contempla el recurso de apelación. Ese es el primer punto que hay que dejar asentado. Por lo tanto, no hay una creación, y en ese mismo sentido se ha pronunciado el fallo ya referido, no hay una creación legislativa por parte de este excelentísimo tribunal, sino que justamente una interpretación del mismo. ¿Qué es lo que no se puede admitir a nuestro juicio y lo que a nuestro juicio resulta inconstitucional? He ahí el kit del problema. Las limitaciones y restricciones que se establecen en dicha norma respecto de este recurso de apelación. Porque existiendo el recurso de apelación, señorías excelentísimas, lo que se establece es que este correspondería solamente al Ministerio Público en determinadas hipótesis y respecto de una determinada o específica causal del artículo 276, por todos conocido, esta infracción de garantías fundamentales. Nosotros alegamos justamente que ha existido una infracción de garantías fundamentales en la resolución del tribunal que no accedió a la exclusión de prueba. Cuestiona el Ministerio Público respecto de este fundamento plausible, señorías excelentísimas, justamente que este recurso tampoco existiría para la Fiscalía, pero lo cierto es que haciendo una interpretación sistemática de la normativa procesal penal, la regla que nos permitiría hacer la hermenéutica del artículo 277, la interpretación, es justamente la del artículo 5 del Código Procesal Penal, que como sabemos, señorías excelentísimas, lo que restringe y lo que limita como interpretación analógica, en definitiva, no es toda norma contenida en el Código Procesal Penal o regulación de la especie, sino que específicamente aquellas regulaciones que importen una vulneración de garantía, una restricción de garantía para el imputado, cuyo no es el caso. En este sentido, señorías excelentísimas, la limitación del recurso de apelación es respecto del Ministerio Público, respecto de la causal del artículo 276, pero en definitiva la interpretación correcta, a nuestro juicio, que debe hacerse de la parte intermedia, si se quiere, del artículo 277 en cuanto al pronunciamiento sobre la exclusión de prueba, es en términos genéricos, en términos que se pueda pronunciar justamente sobre esa exclusión, acogiéndola o no acogiéndola, que es justamente el caso que nosotros estamos alegando. Toda otra discusión, señorías excelentísimas, tiene relación con el fondo del asunto controvertido. Requiere tener el conocimiento íntegro, en definitiva, de la totalidad de los antecedentes y cómo esto, en definitiva, impacta y puede impactar
Justamente es por eso que se plantea de manera preventiva la acción de la especie, señorías excelentísimas, impacta en el resultado que esto puede tener en el juicio. Y es de tal entidad, señorías excelentísimas, el vicio que nosotros hemos denunciado a propósito de esta exclusión de prueba que fue rechazada sin un fundamento plausible además. He ahí el fundamento plausible inexistente, no es la petición que nosotros planteamos, que es menester que sea conocido por un tribunal superior. Como el artículo 277 veda dicha posibilidad respecto de la defensa, debe conocerse en esta etapa procesal respecto específicamente del fondo. No entraré en mayores detalles, señorías excelentísimas, me había anotado con 10 minutos, entiendo que con lo que se ha planteado resulta suficiente para ilustrar a este excelentísimo tribunal respecto del asunto controvertido. Como ya lo he indicado, el pronunciamiento de esta misma Corte ha sido respecto del fondo en un asunto que ya ha sido debatido el año 2014 y eso requiere, por cierto, de un conocimiento del fondo también en la causa de la especie. En uno y en otro sentido, señorías excelentísimas, por los capítulos que se han ventilado, solicitamos se declare la admisibilidad del recurso y el conocimiento, en definitiva, del recurso en cuanto al fondo. Muy bien, muchas gracias. A continuación, por el Ministerio Público, alega don Hernán Ferrera Leiva, también por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización a fin de que se declare inadmisible el requerimiento dirigido en este caso contra dos frases del artículo 277 del Código Procesal Penal. Como sabemos, aquella que indica que el recurso de apelación considerado en esa regla puede ser ejercido por el Ministerio Público, y aquella parte o sección en la que se limita este recurso de apelación a una hipótesis particular de exclusión de pruebas. El Código Procesal Penal, eso es algo que evidentemente corresponde revisar en examen de admisibilidad, porque justamente la ley nos permite discutir si estos requerimientos tienen o no fundamento plausible. El Código Procesal Penal es restrictivo en materia de recursos, eso no es misterio. Esto viene dado del artículo 352, hay un libro completo, el libro cuarto del Código Procesal Penal dirigido específicamente a regular la cuestión de recursos, y en el primer artículo establece con bastante claridad que los recursos pueden ser ejercidos solo por los medios y en los casos previstos por la ley expresamente. De ello es corolario después las restricciones establecidas en el mismo recurso en el artículo 370 respecto a los jueces de garantía, en el artículo 364 respecto de la resolución del tribunal oral en lo penal. Y asimismo el artículo 277 en la parte que interesa a este requerimiento. Ese recurso dice que el auto de apertura de juicio oral solo susceptible de un recurso de apelación, es decir, solo susceptible del recurso de apelación cuando lo ejerce el Ministerio Público en la hipótesis antes aludida. Luego, cada vez que se discute acerca de los escenarios en los cuales el artículo 277 prevé la posibilidad de ejercer el recurso de apelación, lo que se hace pueden ser dos cosas. Uno, ampliar los intervinientes que pueden ejercer un recurso existente, cuando se apunta particularmente a la parte que alude al Ministerio Público, como el destinatario de la regla, o derechamente pretender obtener un recurso inexistente, que en definitiva consiste, en este caso, en excluir también de esa regla la hipótesis particular en la que está prevista el recurso de apelación. Aquí lo que se obtiene derechamente es la posibilidad de ejercer el recurso de apelación respecto a resoluciones para las cuales la ley no ha previsto el recurso en cuestión. Es decir, va en contra de todo el sentido que tiene la propia construcción del libro cuarto del Código Procesal Penal antes aludido, partiendo, como digo, en el artículo 352 que inaugura el libro mencionado. ¿Qué es lo que se busca acá? Acá lo que se busca, evidentemente, es ejercer un recurso de apelación en una hipótesis que corresponde a la denegación de la exclusión de prueba. Nos desafía argumentalmente, ¿no es cierto?, el requerente diciendo que esta referencia a la exclusión de prueba es una referencia general que pudiera aludir tanto a la exclusión como a la denegación de la exclusión, argumento que es bien difícil de aceptar desde que la disposición legal no solamente en esa parte hace referencia a la exclusión de prueba de manera literal, sino que además después acude a establecer o señalar precisamente la hipótesis de exclusión particular en la cual procede el recurso en cuestión. Lo que se busca entonces es, derechamente, al pretender eliminar ciertas secciones del recurso, es en este caso obtener uno
para cuestionar una resolución respecto de la que no existe entonces un recurso previsto en la ley, ampliando de ese modo el ámbito de facultades de las Cortes de Apelaciones para el ejercicio de poderes de revisión de la decisión del juez de la primera instancia. Todo esto, en nuestro concepto, ya supone que aquí estamos enfrentados a un requerimiento que supera las exigencias, que no supera la exigencia de un fundamento razonable, desde que lo que busca es obtener de este tribunal una cuestión que en nuestro concepto resulta improcedente. ¿Cuál es? Tener por establecido obtener un recurso no previsto por la ley para ejercer o cuestionar una resolución judicial para la que no se ha previsto, desde luego, el mismo mecanismo de impugnación. Pero adicionalmente tiene otro problema el requerimiento, que es más fuerte tal vez. Es más fuerte porque los dos aspectos que ataca en el artículo 277 no logran, en definitiva, conjurar el problema que tiene el requirente al pretender apelar respecto de una decisión que deniega una exclusión de prueba. Es decir, aún en el escenario de dejar fuera los dos segmentos del artículo a los que se alude del requerimiento, subsiste igualmente aquella parte en la que el recurso de apelación en cuestión está previsto para las exclusiones de prueba. Este no es el único escenario en que nuestro código reconoce la posibilidad de ejercer recursos en cierto sentido de la decisión adoptada, en este caso exclusión de prueba. Hay que recordar, por ejemplo, que el artículo 132 bis, que fue también revisado en alguna oportunidad por este tribunal, prevé también la posibilidad de ejercer el recurso cuando se declara ilegal una detención en determinados escenarios, pero no prevé, por el contrario, cuando el tribunal rechaza la ilegalidad de una detención y se pretende entonces esto cuestionar por vía de recurso. De manera que tampoco lo que se está diciendo es algo que salga del escenario que prevé el Código en relación al régimen de recursos en cuestión. Pero en lo que aquí interesa, la supresión incluso de los dos segmentos del recurso que se atacan, deja incólume la parte que de verdad afecta en definitiva al escenario que plantea el requerimiento, lo que lo pone además en problemas en frente del numeral quinto del artículo 84 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal, razón por la cual en nuestro concepto procede que se declare inadmisible el requerimiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, por la parte querellante, alega don Francisco Javier González Monreal por 10 minutos. Adelante, por favor. Señores ministros, como han expuesto los que me han precedido, la parte que interpuso el recurso sintetizó su exposición con que con esto ellos perdían un conocimiento íntegro de la materia, haberse negado la exclusión. Por otra parte, la cita relatora representó la fecha en que inició el proceso y que hubo un acuerdo reparatorio que la otra parte no cumplió. Es decir, si hay en el concepto un conocimiento íntegro, no está aduciendo al cuándo son los fundamentos plausibles por los cuales se debe requerir de la inaplicabilidad. Obviamente que no está, porque aquí no ha faltado el debido proceso, ni en la exposición el alegador ha dicho cuáles son los hechos y los fundamentos de derecho que están vulnerando las normas constitucionales y cuáles son los vicios que ellos carrean. Todo se traduce en el artículo 277 del Código Procesal Penal. En ambos casos, el Código Procesal Penal, cuando se remite al artículo anterior, es porque en un momento, en la instancia dentro del proceso, en el juicio oral, la parte afectada, ¿cierto?, no le permitieron excluir ciertas y determinadas pruebas, que ciertas y determinadas pruebas tiene la facultad exclusiva y excluyente del juez determinar si la podía excluir o no. Posteriormente se eleva y en la apertura del juicio oral penal viene a deducir de que no es posible apelar del recurso, que eso está entregado exclusivamente al Ministerio Público. Efectivamente está entregado al Ministerio Público y tiene un porqué, porque todos los recursos, como se ha expuesto, son muy limitados. ¿Y por qué está reducido al Ministerio Público? Porque en este caso, que ellos están siendo formalizados, tienen a su favor el recurso, el principio de la presunción de inocencia. Por lo tanto, el que lleva el peso para aprobar la presunción, que no hay presunción de inocencia y que hay mala fe,
le corresponde al Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la persecución? ¿Quién debe definir las acciones posteriores? ¿Quién le corresponde llevar todo el procedimiento? Y es por eso que en esa función se lo otorga para un caso exclusivo, que se haya excluido en la apertura del juicio oral alguna prueba que había estado determinado en el momento del procedimiento del juicio oral. Por esa circunstancia, obviamente, que los hechos son distintos. Aquí todas las partes tienen las mismas armas. Hay una igualdad de armas. ¿Por qué? Porque cuando se le niega la exclusión, el Ministerio Público tampoco pudo hacer nada en la preparación del juicio oral. Solamente se le otorga ese beneficio cuando, habiendo incluido esas pruebas, hubiesen sido excluidas por el tribunal. Esa es la única razón. No hay ninguna razón más para poder hacer. Por estos motivos, esta parte cree que no existe y carece de fundamentos plausibles el recurso, porque no ha señalado en forma frontal y precisa cuáles son las normas que están infringiendo y que son de carácter inconstitucional. Por esta parte, solicita que en mérito a los que se ha expuesto, tanto por el Ministerio Público como por esta parte, se declare inadmisible el recurso presentado por la otra parte. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Si no es así, terminada la audiencia.